están? En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante que como docentes debemos de conocer porque va a formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes en las diversas áreas curriculares en el año lectivo. Entonces, quiero partir en primer lugar mencionando lo siguiente. La educación en el Perú está estructurada de la siguiente manera. Tenemos la educación básica regular. La educación básica regular está compuesto por tres niveles fundamentales. El nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Luego tenemos la educación básica alternativa. Tenemos también la educación técnico-productiva y por último la educación superior. Me voy a centrar en esta oportunidad en la educación básica regular. La educación básica regular está regida por un documento elaborado por el Ministerio de Educación, el cual conocemos nosotros como el Currículo Nacional. En el Currículo Nacional vamos a encontrar las diversas áreas curriculares con sus competencias, sus capacidades y sus desempeños. Cabe resaltar que en el Currículo Nacional se encuentran considerados dos competencias transversales fundamentales que vamos a trabajar de forma articulada con las áreas curriculares, las cuales vamos a desarrollar con nuestros estudiantes en el año lectivo. Tenemos la competencia número 28, que se denomina se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs, y la competencia transversal número 29, gestiona de manera autónoma sus aprendizajes. Entonces, voy a explicar un poco sobre la competencia transversal número 28. Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Pero para conocer un poco lo que es esta competencia transversal, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué son las TICs? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué son las TICs? Las TICs es una abreviatura. Significa Tecnologías de Información y Comunicación. ¿Y qué cosas son las tecnologías de información y comunicación? Son aquellos recursos tecnológicos que nos van a permitir procesar información de forma digital, ¿ya? Para poder obtener un producto respectivo. Por ejemplo, ¿qué recursos tecnológicos actualmente utilizamos para trabajar? Por ejemplo, tenemos lo que es una computadora personal, el cual tiene 4 componentes o dispositivos. ¿Cuáles son? Teclado, mouse, CPU y monitor. También nosotros hacemos uso de lo que es la laptop, que también es una computadora personal, pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que nosotros tenemos todos los componentes o dispositivos en uno solo. Tiene teclado, tiene mouse, tiene monitor y tiene CPU. ¿Y cuál es otro de los recursos tecnológicos que nosotros hacemos uso diariamente y principalmente lo hacemos en estas clases virtuales que estamos trabajando de Aprendo en Casa? Es los llamados celulares. Los celulares. Entonces, cuando hablamos de estos recursos tecnológicos de las TICs, nos van a servir para procesar todo tipo de información de tipo digital. ¿Correcto? ¿Y cómo hacemos esto? Porque tenemos lo que llamamos nosotros los programas informáticos, las aplicaciones informáticas. Con eso nosotros podemos procesar toda la información necesaria para luego obtener un producto requerido. ¿Correcto? Y estas TICs, estos recursos tecnológicos, lo vamos a poder aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes para poder hacer de que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades haciendo uso de estas tecnologías y nosotros podemos trabajarlo en nuestra sesión de aprendizaje. ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje? Cuando hablamos de entorno virtual de aprendizaje, vamos a mencionar lo siguiente, que es un espacio educativo alojado en la web, el cual va a estar conformado por un conjunto de herramientas informáticas que van a posibilitar la interacción de las TICs. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros
vamos a tener en consideración que va a existir lo que llamamos interactividad. La interactividad nos va a permitir que exista una interrelación entre docentes, estudiantes y el material educativo. Y a la vez van a ser versátiles para poder adecuarse a diferentes propuestas y procurar también que el diseño tecnológico acompañe al modelo pedagógico. A continuación, entonces, vamos a ver las características básicas que tiene un entorno virtual de aprendizaje. La primera característica que se va a tener en cuenta es la siguiente, que va a tener un ambiente electrónico. ¿Por qué? Porque está creado y constituido por tecnologías digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a realizar nuestras actividades, los trabajos respectivos, por ejemplo, mediante las tecnologías digitales. Por ejemplo, lo que son las laptops, las tablets, que van a tener un entorno virtual, el cual vamos a poder realizar los trabajos respectivos y vamos a poder realizar las actividades correspondientes. ¿Correcto? Todo eso se enmarca en un ambiente electrónico. Otra de las características que va a tener un entorno virtual de aprendizaje es que va a estar hospedado en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a poder tener acceso remoto a sus contenidos desde cualquier dispositivo que tenga internet. Es decir, si tenemos una laptop, una tablet, un celular, por ejemplo, que tenga conexión a internet, automáticamente vamos a poder ingresar al entorno virtual de aprendizaje porque va a estar hospedado en la red, desde cualquier punto, de cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Correcto? Vamos con la siguiente característica. La siguiente característica nos menciona de que se van a poder realizar actividades formativas de docentes y alumnos. ¿Mediante qué? Mediante los programas y aplicaciones que van a servir de soporte para el desarrollo de las mismas. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como docentes, al desarrollar nuestra sesión de aprendizaje con nuestros estudiantes, vamos a poder contar con los programas y aplicaciones necesarias que nosotros consideremos para poder desarrollar las actividades formativas que vamos a inculcar en nuestra sesión de aprendizaje. Y a la vez también los estudiantes van a poder participar y hacer trabajo en equipo y también desarrollar sus habilidades en el manejo de los entornos virtuales mediante las tecnologías de información y comunicación. Y por último, otra característica que tienen los entornos virtuales de aprendizaje son las tecnologías digitales, porque la relación didáctica no se va a producir de forma física, sino de forma virtual, como lo estamos desarrollando ahora en las clases de Aprendo en Casa, las clases a distancia. Es decir, los estudiantes van a contar con dispositivos electrónicos que van a tener acceso a internet. Por ejemplo, puede ser las laptops. Si un estudiante tiene una laptop, entonces que tenga conexión a internet, se va a poder desarrollar las actividades conjuntamente con el docente mediante, por ejemplo, trabajos de exposición, compartir información, pero todo de tipo digital, más no va a haber contacto físico, como las clases presenciales que desarrollamos comúnmente. Entonces, estas son las 4 características que posee los entornos virtuales de aprendizaje y como docente debemos de conocer para poder aplicarlo en nuestras sesiones de aprendizaje y que nuestros estudiantes también puedan ir acoplándose a esta nueva forma de trabajo. ¿Correcto? Vamos a tocar el tema principal de este video, el cual es la competencia transversal número 28, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Esta competencia transversal abarca 4 capacidades fundamentales que se van a desarrollar. La primera capacidad, por ejemplo, crea objetos virtuales en diversos formatos. La segunda capacidad, personaliza entornos virtuales. La tercera capacidad, gestiona información del entorno virtual. Y la última capacidad, interactúa en entornos virtuales.
Esta capacidad, la primera, personaliza entornos virtuales, consiste en adecuar la apariencia y funcionalidad de los entornos virtuales de acuerdo con las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante va a estar en capacidad de poder configurar, de poder adecuar la apariencia del entorno virtual que está utilizando de acuerdo a las actividades que quiere realizar. Es decir, mediante el uso del computador, mediante el entorno virtual o el programa respectivo, el estudiante lo va a adecuar para que pueda realizar de forma más fácil y sencilla su actividad de aprendizaje y para que pueda obtener un producto respectivo de forma rápida y sencilla. ¿Correcto? En esta capacidad que viene a continuación, dice, interactúa en entornos virtuales. Consiste en organizar e interpretar las interacciones con otros para realizar actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí entra a tallar el trabajo en equipo. Y aparte de eso, por ejemplo, los estudiantes van a trabajar en forma conjunta intercambiando ideas dentro de un entorno respectivo, que puede ser físico, también puede ser en un entorno virtual, ¿ya? El cual va a permitir, ¿qué cosa? Intercambiar ideas y poder plantear alternativas para realizar una determinada actividad. ¿Correcto? Vamos con la siguiente capacidad. Gestión de información del entorno virtual. Consiste en sistematizar y organizar la información del entorno virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante en su computador o en su laptop va a estar en la capacidad de organizar de forma adecuada la información del entorno virtual, el cual le permita navegar y pueda buscar la información o encontrar la información de forma rápida y sencilla para poder realizar una actividad y obtener un producto respectivo. Es decir, va a tener la información una secuencia y el estudiante va a organizarlo de acuerdo a lo que necesita para poder desarrollar sus actividades. Es fundamental tener el orden y saber organizar bien la información para poder trabajarlo de la mejor manera. Y por último, crea objetos virtuales en diversos formatos. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en construir materiales digitales con diversos propósitos. Por ejemplo, desarrollamos un trabajo respectivo sobre un tema específico y los estudiantes en las laptops, mediante el entorno virtual respectivo, realizan el diseño o la creación de objetos virtuales, el cual va a tener un contenido respectivo y lo va a utilizar para diversos propósitos. Por ejemplo, para realizar la exposición sobre un tema respectivo, realizar el desarrollo de ejercicios prácticos y otros tipos de actividades, el cual van a beneficiar su aprendizaje, no solamente del tema específico, sino también en el uso y manejo de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, estas son las 4 capacidades que tiene la competencia transversal número 28, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs. Ahora, ¿cómo lo aplicamos, por ejemplo, en una sesión de aprendizaje? Vamos a observar 2 ejemplos. Un primer ejemplo en el nivel primario. Dice, ¿cómo se articula con otras áreas? Por ejemplo, en primaria vamos a trabajar lo que es el área de comunicación. Dice, competencia de comunicación. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, en este caso? Adecúa el texto a la situación comunicativa. ¿Y cuál es su desempeño que van a realizar los estudiantes? Por ejemplo, dice, escribe en nivel alfabético en torno a los nombres de los dispositivos tecnológicos. Y otro, revisa el texto con ayuda del docente para ver si se ajusta al propósito. Entonces, ¿cómo articulamos nosotros la competencia transversal? De la siguiente manera. Por ejemplo, competencia transversal se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, que es la competencia número 28. Una de las capacidades que tiene, hemos mencionado que son 4. Una de las capacidades a considerar en este caso sería personaliza entornos virtuales. ¿Cuál es la razón? Porque en los desempeños
vamos a considerar lo siguiente. Explora dispositivos tecnológicos como la computadora, la tablet, los teléfonos celulares, mouse, teclado, y los utiliza en actividades específicas teniendo en cuenta criterios de seguridad y cuidado. Entonces, eso quiere decir que van a hacer uso, por ejemplo, de estos dispositivos en actividades teniendo la seguridad y el cuidado respectivo. Entonces, ahí nosotros estamos relacionando, articulando la competencia transversal 28 en una de sus capacidades, en este caso personaliza entornos virtuales, en el área de comunicación en el nivel primario. ¿Y cómo lo articulamos, por ejemplo, en el nivel secundario? De la siguiente. Vamos a ver con el área, por ejemplo, de DPSCC. Por ejemplo, una de las competencias que tiene DPCC es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. La capacidad que van a trabajar, por ejemplo, en este caso, interactúa con todas las personas. ¿Y cuáles son los desempeños? Por ejemplo, va a participar cooperativamente en la planeación y ejecución de acciones en defensa de los derechos de la niñez. Asimismo, va a cumplir responsablemente sus deberes y responsabilidades. ¿Cómo articulamos la competencia transversal número 28? En este caso, considerando, por ejemplo, en la capacidad, interactúa en entornos virtuales. Ahí está, interesante. Y, por ejemplo, ¿qué desempeños consideramos para este caso? Por ejemplo, que participe en actividades colaborativas en comunidades y redes virtuales como Facebook para intercambiar y compartir información de manera individual o en grupos de trabajo de acuerdo a su contexto. Entonces, ahí guarda una relación con la competencia, la capacidad, el desempeño del área respectivo, en este caso de DPCC. Entonces, tenemos que tener en consideración que podemos realizar la articulación de esta competencia transversal de acuerdo a las competencias, capacidades y desempeños que se manejan en las diversas áreas curriculares.